Hola. Hola. Bueno, igual me escuchaban, ¿no es cierto? Bueno, ¿eh? Bueno. Ahora los que están en sus casas también. Bueno, son buenos, compañeros también. Bueno, entonces la consigna era que buscamos uno de esos puntos y por grupo van a ser 10 cosas entre ustedes como para comprar la red. Tienen que hacer un reel de 3 minutos, más o menos, los reels de Instagram, ¿no? Donde tienen que explicarle a la comunidad eso. ¿Entienden? La idea no es torturar, que nos divertamos. El último día, la última clase de integración, vamos a integrar toda la cursada, pero llama a los 3 Instagrams. Elegimos uno, tenemos 12 finalistas. Elegimos uno, ya la facultad me dijo que lo iba a publicar en Instagram de la facultad. Y me parece que es una muy buena forma también de ir contándole cosas a la gente que nos ayudan en la universidad, porque todos pagan los impuestos, les vamos contando cosas que por ahí, cuando uno lo lee en el diario, la mayor parte de la gente no lo entiende. Nosotros no podemos pasar por divulgarlo, ¿sí? Entonces es una tarea linda, digamos. Bueno, no les contaron esto. Entonces, para la clase de integración, que es la semana 6, ustedes tienen que buscar algo de divulgación. ¿Saben lo que es divulgación? En el diario sale: encontraron una nueva droga para tratar el cáncer. Te cuenta todo porque no entendiste nada, porque la droga no como actúa ni nada. Entonces, por ahí ustedes pueden ir buscando guardarse este artículo, como para cuando tengan el grupo plantearlo. Y si no, nosotros dejamos las páginas del libro y los temas que nosotros seleccionamos como más atractivos o que puedan tener más interés en la población para que lo puedan hacer. ¿Está bien? Y ustedes, yo sé que son muy creativos, le ponen música, le ponen esto, le ponen todo otro. Pueden hacer dibujos, pueden hacer lo que quieran. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de hoy, que es una clase de biomembranas. Espero que tengan tiempo, y lo que queda lo estudian ustedes del libro. Seguí, acá hay cosas del Lodge y del Albert, el Lodge está exactamente igual y está muy bien explicado. Si hay una macromolécula, voy a preguntar, a ver, las macromoléculas son el ácido nucleicos, las proteínas, los polímeros de hidratos de carbono o los glucosaminoglutanos y todo eso. Y hay unas que no son macromoléculas, pero son los lípidos, pero no son macromoléculas. De todas esas, sinceramente, ¿cuál es la que menos les gusta? Sinceramente. Si ustedes se dedicaran a la investigación y dijeran, bueno, esta es la de ellos, ¿cuál es la que no estudiarían? Los lípidos. Los lípidos son odiados por todos. No saben para qué existen. No, o sea, no les gusta, a nadie ingresa a un grupo de investigación que estudie lípidos o metabolismo lipídico. Sin embargo, sería bueno que lo vayan pensando, porque desde la bioquímica clínica tienen una gran relevancia porque hay muchas patologías relacionadas con lípidos. Y desde la biología básica, les voy a recordar esto que supongo lo vieron en la introducción a la biología celular en el CBC, que es, bueno, esto es el libro, esta es la edición anterior, no es la última edición, que el origen de la vida se genera gracias a los lípidos. ¿Ustedes leyeron las teorías de evolución? Entonces, ¿no leyeron? Es muy interesante leer evolución, les dejo algún artículo después que tengo, que son cortitos, y es muy interesante ver cómo, según estas leyeron, no les dieron en la escuela secundaria de teoría del país. Bueno, la historia es que en esa atmósfera primitiva se crean las primeras moléculas por lo que estaba en el agua, más los rayos, esa atmósfera horrible que había en ese momento, y esos, bueno, no ando muy bien, voy a tirar mucho. Cuando se forman los primeros polímeros, esos polímeros, en teoría, algunos empiezan a autoensamblar, no son polímeros, forman coacervados, y esos coacervados, se llamaban así, empezaron a englobar cosas adentro. Bueno.
seguridad. Bueno, sigo contando lo de la evolución porque estoy con el dato. Entonces, cuando se forman pero igualmente eso no estaba almacenando cosas que pudieran replicarse por sí mismas, ¿sí? Hasta que se forman los lípidos, que fueron, en este momento, lo llaman los que estudian evolución, moléculas antifáticas que pudieran ensamblar espontáneamente, ¿sí? Entonces, esas moléculas antifáticas que podrían ensamblarse, ahí sí empiezan a formar una bicapa y empiezan a encerrar adentro los ARN primitivos. Y cuando los encierran adentro de esos ARN primitivos, esos ARN adquieren de alguna manera, a lo largo de los años de evolución, capacidad enzimática. Ustedes saben que la actividad catalítica no la tienen solo las enzimas proteicas. El ARN, y van a ver por lo menos 3 ejemplos en la posada, el ARN también tiene actividad catalítica, ¿sí? Algún tipo de ARN. Bien. Entonces, cuando ese ARN adquiere capacidad catalítica, ahí se ve, bueno, cuando ese ARN, Nacho, ¿cómo puedo hacer para que se lea lo que está arriba? Perdón. Bueno, cuando ese ARN tiene capacidad catalítica, que es esto que tenemos aquí abajo, y lo van a ver en la diapo, y eso que está al costado, allí a la izquierda, es el artículo que se puede bajar. Pero fíjense el título de ese artículo. Está hablando de todos los lípidos, el mundo, la hipótesis de cómo los lípidos son los iniciadores de la vida. Porque si no se hubieran formado esas primeras vesículas, esos primeros poliposomas, no se podrían haber encerrado adentro moléculas que presentaran actividad catalítica. Entonces, lo que a ustedes no les gusta, si no hubiera ocurrido eso, nosotros no tendríamos vida. A ver si me fue. No sé qué cosa. No me importa. Nacho, si me estás escuchando, algo tocaste que no puedo ver. Odio. Le voy a decir que le traiga un proyecto. Bueno, Nacho, por favor, ven. Pasó, sí, pero con esta velocidad hasta mañana. Bueno, nada, esto era para mostrarles que en este trabajo que está ahí, que lo pueden bajar todos, se realizan en campus, estas moléculas antifáticas se formaban de noche. Cuando se formaban de noche empezaban a englobar cosas que estaban disueltas en el agua, estas moléculas primitivas. Cuando se formaban de noche se sumergían en el agua. Ustedes saben que la vida comienza en el agua. Y aquellas que pudieron permanecer sumergidas durante mucho tiempo fueron las que evolucionaron. Porque, ¿qué pasaba? Cuando subían a la superficie, cuando se formaba vida, esa atmósfera que era tan drástica las desarmaba y nunca podían englobar moléculas para que empezaran a reaccionar. ¿Sí? Es muy interesante ver eso porque como nadie sabe exactamente cómo se originó y cuándo la primera célula se pudiera replicar, entonces es muy interesante ver esto. Siempre se relaciona con moléculas, porque la vida no es más que miles de interacciones de moléculas entre sí. Bien, dicho esto, espero que le tengan un poco más de amor a los lípidos, porque sin los lípidos no tendríamos membrana. Esta diapositiva es simplemente para recordarles que la célula eucarionte, las células de mamíferos, que somos nosotros, se caracterizan justamente por el sistema de endomembrana. O sea, está altamente compartimentalizado. ¿Sí? Y todo lo que yo voy a hablar hoy de membranas y de proteínas asociadas a membranas, se repite en todos los compartimientos, porque ustedes tienen una idea de que cuando uno habla de membranas, habla de la membrana plasmática. No, yo puedo hablar de la membrana de la mitocondria, de la membrana del retículo plásmico, de cualquier otra membrana celular. Y todas tienen la misma característica, ¿sí? Las mismas características. Vamos a ver, la mayoría son equivalentes en estructura
van a cambiar en su función. ¿Y de qué va a depender la función? De la proteína que tenga asociada a la estructura de la membrana. ¿Sí? Ese es un concepto muy importante. Otra vez, claro. Entonces, la estructura de todas las membranas celulares son exactamente iguales. La estructura y todos los compartimientos son bicapas, porque no sé por qué, excepto una nueva barrera que se definió hace poco, pero todos los compartimientos están rodeados por si es una membrana, es una bicapa. Y si son dos membranas, son dos bicapas, no dos capas. Porque también es otro concepto que no lo tienen muy claro. ¿Quién tiene dos membranas en la célula animal? Esto es básico. Vamos a aclarar las cosas que no tienen claras porque es importante. ¿Okay? Las mitocondrias tienen dos membranas y ¿quién más está rodeado por dos membranas? El núcleo. ¿Sí? Es muy importante que esos dos compartimientos estén rodeados por dos membranas. Porque si la mitocondria se altera, generalmente se produce estrés oxidativo, y es muy malo para la célula, y obviamente en el núcleo tenemos que proteger el peligro genético. Bien, dicho esto, vamos a pasar a ver, ahí arriba hay títulos que nunca los van a ver, porque le pedí al Nacho que me ayudara a sacar esto, pero no se va. Hay títulos, lo que vamos a ver primero es cuál es la estructura de la membrana y la composición de la membrana, desde los lípidos y desde las proteínas. Y luego vamos a ver las propiedades de la membrana desde los lípidos y desde las proteínas. ¿Está bien? Bien, la membrana es ese dibujo que tienen acá, porque es un dibujo hecho a mano, digo que arte biológico. Esto está hecho a mano en el año 1972. Es ese famoso modelo de Singer Nicholson, y si ustedes luego lo leen en detalle, ahí abajo les queda la cita, la pueden buscar. Es muy interesante leer un paper del 1972, ustedes obviamente no estaban en los planes de nadie, pero es muy interesante ver cómo estaba escrito. Luego es un paper de Watson, ¿lo leyeron? ¿No leyeron ese paper? ¿Les interesa que se lo deje? Es una maravilla. ¿Cómo describe la estructura del ADN, por lo cual van a tener una nave? Probándole un poco a Rosalita. Un poco bastante. Bueno, entonces, la estructura de todas las membranas biológicas es esta, es una bicapa fosfolipídica. ¿Sí? Es una bicapa fosfolipídica y tiene asociada a la bicapa proteínas. Esas proteínas, esas manitos que puse, era para recordarme cómo se mantienen unidos los lípidos en la bicapa. Hay uniones covalentes, hay uniones estáticas. ¿Cómo están unidos esos fosfolípidos en la membrana? Los fosfolípidos son los que tienen la pelotita roja, que es la cabeza polar, y las bolitas que son ácidos grasos. Pero ¿cómo se mantienen unidos? ¿Te preguntaron? ¿Uniones covalentes? No. Interacciones hidrógenas. Fíjense que lo que se forma para darnos vida ni siquiera es una interacción covalente. ¿Sí? Pero yo les dije que todos los compuestos de la vida, la estructura, estaba mediada por la interacción covalente. Es tan fuerte la cantidad de interacción hidrofóbica o efecto hidrofóbico entre las colas de los fosfolípidos que mantienen a todas esas moléculas unidas. Quizás si hubiera uniones covalentes, la membrana no podría tener las fluidez que tiene. Y de esta manera es bien fluida en el centro. Sí hay interacciones de tipo, por ahí, fuente de hidrógeno entre las cabezas polares. ¿Sí? Las cabezas polares son las rojas, entonces habría por ahí no, hay interacciones dependiendo la cabeza polar, porque todas tienen distintas características, puede haber interacciones fuente de hidrógeno, pero fundamentalmente se mantienen unidas por interacciones hidrofóbicas. Y las proteínas que están adentro de la ¿qué características tenemos que tener? Lo vimos en la clase del lunes. ¿Cuántos dominios tienen esas proteínas? Por ejemplo, estas que están acá. 3. Y el dominio que está dentro de la membrana, ¿qué tipos de aminoácidos tendrán que tener? ¿Se acuerdan que dije que no quiero las fórmulas, pero sí saber que hay aminoácidos polares, no polares y con carga? Así es básico.
qué tipo de aminoácidos, qué restos tendrán que tener ese dominio transmembrana, no polar. Ese donde yo estudio la estructura de una proteína y veo una secuencia de aminoácidos no polares, digo, esta es una proteína que tiene capacidad de avanzar. ¿Sí? Bueno, una secuencia determinada, porque no son 300 aminoácidos no polares, son una cantidad de aminoácidos que van a formar un alfa hélice, etc. Bien, esto lo que yo voy marcando es para que lo tengan en claro, porque son los conceptos que suelen traer erróneamente de CBC. Y este paper, que también lo pueden bajar sin que les cobren, está escrito por el mismo Nicholson, que realmente está vivo todavía, 66 años. Está escrito por Nicholson y habla en el 2014 de la membrana del complejo fluido 40 años después. Es un paper re lindo, y si ustedes van a buscar ahora en el 2022, vi otro paper, entonces la estructura de la membrana es la misma, solamente que se fueron conociendo que también es una membrana, un montón de cosas que vamos a ver ahora. ¿Bien? O sea que la estructura de la membrana sigue siendo la bitapa lipídica. Bien. Bueno, si bajaron el PowerPoint, deben tener la estructura de lo que está ahí arriba, esto que está acá, ¿sí? ¿Qué lípidos componen la membrana? ¿Qué lípidos forman la etapa? Los que forman la etapa son los fosfolípidos. ¿Sí? Los fosfolípidos y esfingolípidos. El 90% aproximadamente, un 80% son fosfolípidos. Fosfolípidos son glicerofosfolípidos. ¿Qué quiero decir con glicerofosfolípidos? Que la fórmula la van a aprender bien en química biológica, quiere decir que esos ácidos grasos están unidos a la molécula de glicerol. Son glicerofosfolípidos y tienen un oxígeno de glicerol que tiene la cabeza polar. ¿Sí? Una fosforicolina, fosforiletanolamina, inositol y fosfenol. 4 tipos de sustituyentes que van a dar 4 tipos de fosfolípidos diferentes. Fosforicolina, fosforiletanolamina, fosforiglicerina y fosforiletanolamina. Además de los glicerofosfolípidos que se caracterizan porque todas las uniones con el glicerol son dos, los ácidos grasos forman uniones éster. ¿Saben lo que son éster? Bien. Hay otras moléculas que se relacionan con los fosfolípidos que son los plasmalógenos, que son estos que tienen ahí, luego los miran bien. Y la diferencia, las cabezas polares van a ser las mismas. Y van a tener dos ácidos grasos como polar. Pero en estas moléculas, que son muy importantes en la diferenciación, por ejemplo, del sistema nervioso, uno de los ácidos grasos no está por unión éster, sino por unión éter. ¿Sí? Esa es la diferencia. Los plasmalógenos en este momento están siendo muy estudiados porque tienen un ser muy importante en la diferenciación celular. Bien, los esfingolípidos son lípidos al que nosotros nos interesa más de esfingomielina, y se considera un fosfolípido porque la cabeza polar es una fosfolipolina. ¿Sí? Tiene la misma cabeza polar que la fosfolipolina. Solamente que las politas, estas que tienen acá, son ácidos grasos o alcoholes largos y derivan no del glicerol, sino de una molécula que se llama, o sea, no se forma de glicerol para llegar a la síntesis del polípido, sino que se forma ceramida. ¿Te suena? Ceramida, eso que dicen que se conoce en el té y la barba. Bueno, se forma ceramida, y a partir de esa ceramida, por aislamiento de una fosforicolina, tengo esfingolípido. Es un esfingolípido, es un fosfolípido porque es fosfato. Estas moléculas son las que van a formar la bitapa. Y los fosfolípidos se alteran en la bitapa frágil. ¿Cómo se puede alterar un fosfolípido alterando los ácidos grasos? ¿Qué es lo que se puede alterar? El ácido graso. Bien. Y después tengo el colesterol. Fíjense, acá están los porcentajes. La mayoría son los fosfolípidos. Luego tengo un porcentaje minoritario de esfingolípidos y tengo aproximadamente un 15% de colesterol. Pregunto, ¿a ustedes les parece que el colesterol puede formar bitapa?
¿sí o no? No, no puede formar etapa. Porque está formado. La cabecita polar es solo el cilindro ese que tiene chiquitito. No tiene una cabeza polar que le permita adquirir una forma en el espacio, como vamos a ver. Y además, el cuerpito del colesterol, el resto del colesterol, está formado por dos anillos aromáticos sumamente rígidos, ¿sí? Entonces, lo que va a ayudar al colesterol es a insertarse entre los fosfolípidos, como vamos a ver, y a modular la fluidez de la membrana. Esta tabla, lo que trato de representarles es que, dependiendo de la célula, la estructura es la misma. ¿Queda claro? La estructura es la misma. Pero dependiendo del compartimiento o de la célula que esté hablando, la composición de fosfolípidos puede variar. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia en la estructura y composición? Entonces, fíjense, yo les marqué acá el colesterol. Fíjense, en una célula hepática tenemos colesterol del 17% de la membrana, y yo les había puesto ese porcentaje más o menos de 15 y 20. Pero fíjense en un eritrocito, tengo un porcentaje cercano al 30%. Claro, el eritrocito porque se importa si está, eso es el elemento forme, porque está perdiendo el núcleo. Esta es una característica importante del eritrocito. Tiene mucho colesterol y estrogelina, lo que hace que su membrana se vuelva muy resistente, más rígida. ¿Y para qué quiero eso? Tiene que vivir 120 días en circulación y tiene que ir por todos los capilares y atravesar penetración. ¿Saben lo que son las penetraciones? Tiene que ser fácilmente deformable, pero resistente, porque a veces que al deformarse puede pisar. En cambio, tanto colesterol y estromielina o fosfolípidos van a dar suficiente rigidez. Bien, también acá lo que les quiero mostrar, ustedes estudian detalladamente, me quería detener, por ejemplo, la fosfatidilcolina. La fosfatidilcolina es el fosfolípido mayoritario de todas las membranas biológicas, eso sí, de todas. Es la que le va a dar, como vamos a ver dentro de un poco, casi como la estructura de la biocapa. Pero también, si ustedes se fijan, bueno, volviendo al eritrocito, tengo un 24% de los lípidos totales y el eritrocito tiene poco, pero tengo que tener hemoglobina porque si no, no voy a poder formar biocapa, ¿sí? Fíjense la mielina. La mielina tiene un colesterol parecido. ¿Saben lo que es la mielina? Bueno, entonces, ese colesterol parecido, tengo que estar protegiendo cosas con la mielina, ¿sí o no? Tiene un colesterol parecido al del eritrocito, y luego lo que cambia es la cantidad de fosfatidilcolina. Esa ya es una membrana muy especializada. Lo que va a tener mucho la mielina, ¿qué es? Los glucolípidos. Ustedes van a aprender más adelante que tengo una alta cantidad de glucolípidos complejos, amiliósidos, por ejemplo, cerebrósidos, que son los que van a formar parte de la mielina y van a favorecer la reacción de los axones, cuando son células de Schwann, o la mielina que protege a las células en el sistema nervioso central, que no forman células de Schwann, pero están formadas por oligodendrocitos. Bien. Entonces, y miren, una cosa que me interesa mucho que vean, miren las bacterias como la Escherichia coli. ¿Conocen? Escuchan hablar de la Escherichia coli, la tenemos en el intestino, ¿verdad? Bien, forma parte de nuestra microbiota. ¿Saben lo que es la microbiota? Muy bien. Ustedes me miran así, ¿saben? No saben. Es importante saber, porque es considerado un órgano. Es todo, la microbiota son todos los microorganismos que viven en nuestro intestino y que tienen una estrecha relación con nuestra salud, porque se encargan de modificar lo que uno come, y hay veces, esto a mí me impactó mucho hace como 20 años o 15 años, en un congreso en Estados Unidos, y había una gente que hablaba de que las bacterias modificaban los ácidos grasos, estaban en el intestino, y esos ácidos grasos luego ingresaban a la célula, al celocito, y se unían. ¿Se acuerdan que dije que las proteínas pueden tener modificaciones covalentes? Bueno, y que podían estar lipidadas con lípidos. Esos ácidos grasos que son las formas producidas por las bacterias en la microbiota lipidaban las zonas de las células intestinales. Eso hacía que cambiaran la función.
Eso es epigenética, ¿sí? Entonces, en la microbiota, hace tiempo que se viene estudiando, hoy en día hay muchos trabajos sobre la microbiota, y como que la llaman el segundo cerebro. Miren lo importante que es la microbiota, ¿sí? Bueno. A ver, espera. Creo que tengan que ver 11. ¿A dónde? 11 personas Está bien, pero tengo que llegar ahí, espera. Y ahí se acercaron. Sí, no, ya sé, están todos. Esto así no me va a funcionar, porque tengo que pagar la clase una vez. O sea, si yo lo que voy a decir es que si no llegan a horario me va a ser media hora. Más. Bueno, lo que quería mostrarles de las bacterias es que, ¿cuánto colesterol tienen las bacterias? No tienen colesterol. Las bacterias no tienen colesterol y tienen fosfolípidos bastante diferentes a los que tenemos nosotros. Fíjense que yo les dije que la fosfatidilcolina era el fosfolípido formador de bicapa, las bacterias no tienen. Tienen fosfolidilcerrolamina y luego tienen otros fosfolípidos que van a formar bicapas, pero que van a tener otras características que le van a dar a ellas esas capacidades que tienen de defenderse del medio, unicelular. Algunas tienen pared y otras no. Entonces tienen una membrana particular, lo aprenderán en microbiología. Bien. ¿Y ahora? Ahí está. Lo voy a poner en pie. Entonces, en la tabla, fíjense que acá abajo yo les dejé 3 fosfolípidos diferentes de los que están acá. Estos fosfolípidos se los considera fosfolípidos minoritarios. Ahora vamos a hablar de los porcentajes. Básicamente siempre los dos fosfolípidos minoritarios son fosfatidilcolina, más abundante, fosfatidilcarnina. Y dentro de los minoritarios están fosfatidilserina, fosfatidilinositol, y hay otro que es minoritario que es cardiolipina y los polifosfolinositol. Entonces, ¿la cardiolipina está en todas las membranas? No, no está en todas las membranas. ¿En dónde está la cardiolipina? En la membrana mitocondrial interna, y es un marcador mitocondrial. Si yo encuentro encuentro cardiolipina, tengo una mitocondria. Una otra membrana. Y es muy importante para la función, para esa impermeabilización que tiene la membrana mitocondrial interna. Es tan importante, no está en otra membrana, que su síntesis, su biosíntesis que termina en la mitocondria. ¿Sí? Bueno, y después, los otros fosfolípidos minoritarios son estos. Miren, esto que tienen acá, esa silla que van a rodear para la orgánica 1, eso es un inositol, es un azúcar. ¿Sí? Ese inositol es una de las cabezas polares y que forma el fosfatidilinositol. Este fosfatidilinositol contiene muchos oxidrilos porque es un azúcar. Cada uno de los oxidrilos puede ser fosforilato. ¿Sí? De acuerdo a la cantidad de fósforo que haya recibido ese fosfatidilinositol, puede ser fosfatidilinositol 1,5-bifosfato, 1,4,3-bifosfato, o sea, hay una gran variedad de inositoles y a eso se los llama polifosfolinositol. Estos son muy minoritarios, muy minoritarios. Adelante, son muy minoritarios. Son tan minoritarios, cuando algo es muy minoritario, es importante que no se desregule. Lo van a ver cuando veamos señalización. ¿Sí? Participan en muchas vías de señalización en la celular. Bien, van a ver cuando estudien tránsito, acá tienen una tabla donde yo les dejé los distintos tipos de poliinositoles. Obviamente no los tienen que aprender. Sí van a tener que aprender uno muy importante o dos muy importantes que están en la membrana plasmática, cuando vamos a el esquema. Todos los demás, para que sepan, están distribuidos en todas las membranas celulares y que cada membrana celular tiene un poliinositol característico.
esa es otra, yo les dije que no variaba la estructura, pero podía variar la composición de las membranas, dependiendo de la célula y del compartimiento celular. Bien. Entonces, vamos a ver ahora las proteínas. ¿Alguna duda de los lípidos? Bien. Yo no les pido que sepan la estructura, ¿sí? Pero sí lo que tienen que saber más o menos que es fosfolípido, en el libro está explicado, qué son los esfingolípidos, que es el colesterol. Y las propiedades que de ellos van a derivar, que vamos a ver en 2 minutos. Vamos a ver las membranas. A diferencia de lo que dicen todos los libros de texto clásicos, nosotros, a esto sobre el doctor Caballo, decidimos, sí, porque tanto Caballo como nosotros estudiamos aquí. Tenemos un nicho, porque nadie los quiere. Entonces, los dividimos en 2 tipos de proteínas. Las que interaccionan con el núcleo hidrofóbico de las membranas y las que no interaccionan con el núcleo de las membranas. En lugar de hablar lípido, esto, lo otro, vamos a ver cuáles son. Las que interaccionan con el núcleo hidrofóbico de la membrana son las que atraviesan la membrana o las que están ancladas por una corriente eléctrica. Y las otras son las que no interaccionan, son las que ustedes conocen como periféricas. Esas van a interaccionar con las cabezas polares de los fosfolípidos o con los dominios acuosos de las proteínas. Entonces, las clasificamos en base a cómo se las puede extraer de la capa. Las que son periféricas, que ahora les vamos a ver, se pueden extraer aumentando la fuerza iónica. ¿Saben lo que es la fuerza iónica? Bien. Mientras que las que están interaccionando con algo hidrofóbico solo se pueden extraer con detergente. Bueno, acá tienen, yo les voy a dejar como tarea, acá les puse 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, que ustedes clasifiquen a esas proteínas con esos 2 criterios, teniendo en cuenta lo que ustedes están viendo. Fácil. Yo les voy a marcar solamente una. Estas que me dirían que es. ¿Que interacciona con el núcleo hidrofóbico o no? Perfecto. Y esta que tienen acá, la 7, ¿qué sería? Esta es periférica. Fíjense, la 7 es periférica porque está interaccionando con un dominio citosólico de una proteína. Y esta que está acá, que sería un dominio extracelular si fuera una membrana plasmática, pero vuelvo a insistir, podría ser una membrana en retículo, esta que está afuera de la célula también es periférica. Pues también tienen el concepto de que las periféricas solo están adentro de la célula interaccionando con cosas en la membrana, no, tengo afuera y adentro. ¿Y cómo interaccionan las proteínas periféricas, tanto con el dominio citosólico, como podrían estar interaccionando, acá en el ejemplo que les voy a mostrar, con una cabeza polar de un fosfolípido? Interaccionan por uniones, interacciones débiles, generalmente electrostáticas, por complementariedad molecular. O sea, para que esta proteína 7 esté interaccionando con esta proteína blanca o gris que se ve acá, entre el sitio este que ven acá y el dominio citosólico de la proteína blanca, tiene que haber complementariedad molecular. No pueden interaccionar. ¿Se entiende? Bien. ¿Y por qué decimos que son periféricas? Porque se puede extraer con cloruro de potasio 1 molar. Cloruro de potasio 1 molar es una fuerza iónica altísima. ¿Y qué va a hacer esa fuerza iónica altísima? Interferir con las interacciones débiles que tienen por complementariedad molecular los proteínas. Entonces yo la puedo extraer de la membrana, pongo el cloruro de potasio, la proteína se desprende y me quedo con la proteína periférica en solución. Mientras que las otras no las voy a poder extraer con cloruro de potasio, sino que voy a dar que usar una condición más drástica como el detergente. Bueno, acá hay 2 ejemplos. Fíjense, tengo esta proteína que tienen acá, la verde es una proteína. Bueno, no sé el nombre, pero es una integrina. Esta es la que interacciona con el núcleo hidrofóbico de la membrana. Y tiene un dominio en el citosol y un dominio, estos como con estos que ven acá, en el extracelular. Fíjense que interacciona con la fibronectina, que es una proteína de la matriz
extracelular, y ahí la fibronectina que es periférica. Y aquí interacciona con una proteína adaptadora, que lo van a ver cuando estudian uniones célula-célula, y proteína adaptadora como periférica. ¿Está bien? Es un ejemplo de la interacción proteína-lípido. Hoy yo les dije que las periféricas podrían interaccionar con un dominio acuoso de la proteína o con un lípido, con la cabeza plana. Miren, este dibujito, el dibujito turquesa representa a una proteína que se llama fosfatidilcerespinasa, y espinasa fosfolila, se lo voy a seguir recordando. Perdón que les dé la espalda, pero no están recordando. Eso es lo que tiene este audio. Y está interaccionando la proteína, fíjense, miren, esta proteína va a ser, lo que va a hacer esta proteína es fosforilar al fosfatidilinositol que está en la membrana, le va a meter un fosfato, vamos a decirlo así, y ese fosfatidilinositol que tiene 3 fosfatos ahora cambió la forma, porque un fosfato más. Al cambiar esa forma, es reconocido por la forma complementaria de esta otra proteína marrón. Entonces ahí la proteína marrón se une a la membrana, es una proteína periférica, y esa unión a la membrana la activa. Estamos repasando de paso lo que vimos. Bueno, acá les había dejado que estamos repasando el concepto de dominio, el concepto de interacción no covalente entre las proteínas y de complementariedad molecular. Estamos repasando lo que vimos en la clase pasada. Hasta ahora no estamos hablando de uniones covalentes. Bueno, este es el ejemplo que les di antes, lo voy a pasar rápido. La proteína periférica, ¿sí? Le pongo mucho cloruro de potasio, va a interferir el cloruro de potasio con las interacciones electrostáticas, la voy a liberar a solita. ¿Cómo separo la proteína? La separo muy fácilmente. Bueno, no la estoy separando acá. ¿Cómo se separa la proteína? Se separa. ¿Toman eso? ¿Saben lo que es una centrifugación? ¿Para qué sirve? Sirve para separar. ¿En qué se fundamenta? Aumenta el efecto de la gravedad. ¿Sí? Es una sedimentación. Entonces, tomo el líquido donde tenía las proteínas separadas, lo pongo en un tubito, centrifugo y me queda sedimentación. ¿Sí? En el líquido me queda nada. ¿Está bien? Eso sí quiero aclarar. Estas son las proteínas que están interaccionando con el núcleo hidrofóbico de la membrana. Fíjense que tenemos estas proteínas que son las que ustedes conocen como integrales, que tienen 3 dominios claramente. 2 dominios en condiciones acuosas, que puede ser el citoplasma, o sea, la parte acuosa que es el citoplasma, o puede ser el extracelular, o puede ser el lumen de una organela. Y estas que están acá, que se las denominan también, se tienen que extraer con detergente, pero se las denominan ancladas por líquidos. Quiere decir que en un aminoácido, esas modificaciones de la cadena, que yo les dije en la clase pasada que podía ser una liquidación, en algún aminoácido se mete un ácido graso o un terpeno, y esa colita de ácido graso le va a permitir quedarse anclada en la membrana, pero no la está atravesando. Ahora, si yo la tengo que sacar de la membrana, tengo que poner un detergente, porque no me va a salir tan fácilmente. La membrana está, recuerden que los fosfolípidos están muy compactados en que nacieron fuertemente y no me van a alargar algo tan fácilmente para que yo lo pueda estudiar. Y esta es una proteína también anclada por lípidos que se llama proteínas ancladas por glicosylfosfatidilinositol. ¿Sí? Esta proteína siempre se encuentra, esta que está acá, más arriba, siempre se encuentra, miren, fíjense, a la cabeza del fosfolípido, se unen, estas son 3 azúcares. Y la proteína es esta. Es una proteína que está hasta el extracelular, siempre. Esta es una proteína que en general va a actuar de reconocimiento, la que está anclada por este líquido. ¿Sí? Las que están abajo son como las que les dije recién, tienen un ácido graso que ancla la proteína en la membrana. Y acá quiero recordar el concepto que vimos en la clase pasada. Las proteínas transmembranas tienen 3 dominios. Y vamos a ver más adelante que estos dominios le van a dar una vectorialidad, que es importante para la función.
tienen el dominio transmembrana, si es la membrana todas tienen dominio citosólico y tengo el dominio extracelular, que es la membrana plasmática, o luminal, si estoy hablando de algún compartimiento. Siempre lo que está dentro del compartimiento está más luminal. ¿Está bien? Bueno, esto era lo que les estaba preguntando antes. Ese dominio transmembrana tiene que estar formado por aminoácidos cuyo resto sean no polares, para que pueda interaccionar por efecto hidrofóbico con las colas de ácidos grasos de membrana. Si tienen dudas, me paran. Bueno, acá tienen dos ejemplos de proteínas integrales. Una la vimos en la clase pasada, que es la glucoprina, que es la de arriba, que es una proteína que está en la membrana del glóbulo rojo. Y esta proteína, yo les voy a torturar mucho tiempo con esta proteína en el resto de la carrera, porque es un receptor de membrana que se denomina receptor acoplado a proteína G, todo el mundo lo conoce por GPCR, y es muy importante porque media señalización rápida en muchas células del organismo y su descubrimiento le obliga a la gente que la descubrió el primer ¿por qué? Por la importancia biológica y porque el 50% de los medicamentos o de los fármacos que están desarrollados para ciertas enfermedades actúan sobre este receptor. Entonces, como parte de nuestra formación en bioquímicos o farmacéuticos, estas cosas tenemos que estar, moléculas importantes. Esto es cómo es que un detergente puede, en esta imagen se representa como un detergente puede extraer la proteína. Fíjense los detergentes que tenemos acá. Este es el SDS, donde sin sulfato de sodio, en castellano. Y este se caracteriza que es una colita, como si fuera la cola de un acebrazo, de hecho tiene 12 carbonos como el ácido láurico, pero en lugar de tener un carboxilo, tiene un derivado del azúcar, ¿sí? Un sulfato. Este tiene carga, entonces es un detergente iónico. Mientras que estos dos que tenemos acá van a tener también una cabeza polar, pero no van a ser iónicos, van a tener solamente hidróxido. ¿Está bien? ¿Se entiende? Una cosa es tener caliente y otra cosa es ser polar, pero no tener. Este tipo de detergentes forman, cuando están en solución acuosa, tienen esta forma, forman un conito. Si yo pudiera ver la conformación, todo tiene forma. La forma de ese detergente sería como un conito, donde tendría la parte más polar en la cabecita y la colita sería lo que va hacia la punta del conito. Si tengo muchas de estas moléculas en solución, ¿qué van a tratar de hacer? Por efecto hidrofóbico van a tratar de excluir el agua y se van a hacer todas bolitas polares y van a terminar formando esto, que no es un liposoma, esto es una micela. Esta micela lo que va a hacer es lo que hace el detergente que usan en los casos. Son todos iónicos, somos estos. Lo que va a hacer esta micela es disgregar la membrana, porque cuando lo pongo en contacto con una membrana, se va a empezar a mezclar con las moléculas de detergente, que tiene una cabeza polar y una colita, con los fosfolípidos. Y la fuente va a empezar a desintegrar la membrana. ¿Sí? Va a formar micelas mixtas de fosfolípidos y detergente, que es lo que tiene el impacto. Y a su vez, esas micelas van a poder extraer a la proteína de la membrana porque se van a unir a este dominio transmembrana que es hidrofóbico. ¿Entienden? ¿Y cómo salió la proteína de la membrana? ¿Cambió de forma? No. Si yo quiero sacar una proteína de la membrana con actividad tengo que usar este tipo de estrategia. Porque si yo uso un detergente no iónico, iónico, lo que va a ocurrir es esto. Lo que va a ocurrir es que el detergente iónico que tiene una carga positiva es, como tiene una carga positiva, negativa, acuérdense, ¿qué estabilizaba la estructura tercera de la proteína? Interacciones débiles. Cuando tengo carga, como con el potasio, que interacciona entre las cargas, este detergente tiene carga.
¿qué va a hacer? Va a empezar a desestabilizar las interacciones débiles que mantienen a la proteína en su estado nativo, ¿se entiende? Y lo que va a ser extraer de la membrana a la proteína desnaturalizada. Una proteína desnaturalizada va a tener actividad. Pero es importante que sepan esto, sobre todo para el taller que viene, asumiendo, porque esta va a ser una estrategia para estudiar las proteínas. Hay un método que se llama Western Blot, donde yo tengo que, para separar una proteína de una mezcla compleja, que se usa recontra archi, esta técnica más ingrata que la más usada en el mundo, me permite separar proteínas e identificar. ¿Sí? Bueno, y lo que va a hacer una vez que la desnaturaliza, vieron que la proteína tiene una cadena continua donde forma la unión peptídica, se lo llama el esqueleto de la proteína. ¿Sí? Esa es polar. Entonces, las colitas del ácido graso van a interaccionar con esa cadena no polar y la van a solapar. ¿Cómo me va a quedar toda la proteína cargada? Está ahí, dígame. Negativamente, eso es un concepto muy importante. Va a quedar negativamente. Guárdenlo para la semana que viene. Bien. Ahora quiero que les quede bien claro esto y vamos a empezar con las propiedades que son importantes. Estructura es bicapa. Composición química es otra cosa. Si yo te pregunto cuál es la estructura de la membrana, te tenés que decir la estructura de la membrana. Si te pregunto estructura y composición, te tenés que decir las dos cosas. Porque habitualmente yo pregunto estructura y me hablan de los fosfolípidos. Y esa pregunta no vale, esa respuesta no sirve, no es lo que yo te pregunté. Entonces, el ejemplo es, si yo hago un edificio, esto es la estructura, es el esqueleto del edificio. Siempre va a ser igual. Ahora, ese edificio yo lo puedo revestir así, lo puedo terminar así o lo puedo terminar de esta manera, dependiendo de lo que yo quiera. O sea, la composición del revestimiento es diferente, pero la estructura de los tres es igual. ¿Está bien? Esto es lo mismo que pasa con las membranas. Bueno, vamos a hablar un poco de la topografía. Ahí tienen la definición de topografía, pero para hacerlo rápido y claro, es lo que yo puedo, si yo tengo una superficie, piensen cuando van en auto, ustedes solos o con sus padres, en auto y empiezan a ver la superficie que va cambiando de forma de acuerdo a la vegetación o de acuerdo a la orografía que tiene. ¿Sí? ¿Entiende eso? Eso es la topografía. Es una palabra muy usada en arqueología. Bien. Entonces, nosotros vamos a estudiar la topografía, vamos a hablar de topografía en las membranas. Piensen, yo tengo una membrana plasmática, voy a hablar de la plasmática que contaba ustedes más de cuatro. Si yo miro la membrana plasmática, yo voy a mirar la membrana plasmática del lado extracelular, va a tener una determinada topografía. Voy a tener glucoproteínas, voy a tener determinados lípidos, voy a tener glucolípidos, hay un montón de cosas que si la miro del lado adentro no voy a tener. Voy a tener los aminoácidos sólicos que de acuerdo a la proteína que tenga va a cambiar. ¿Se entiende? Eso es la topografía de las membranas. Y va a depender de los lípidos y de las proteínas. Es muy importante para la función de la membrana. Bien. Lo que quiero representarles acá, que es un dibujito muy usado por todos los libros, es que de lo que yo mire a la membrana, voy a ver cosas diferentes. Fíjense, lo que está representado en negro es la parte exterior de la membrana plasmática, o sea, la hemicapa extracelular, y lo que está representado en rojo es lo que representa la hemicapa luminar. La hemicapa citosólica de todos los compartimentos. Todos los compartimentos tienen una hemicapa citosólica. ¿Está claro? Todos van al citosol. La hemicapa luminal que está dentro de los compartimentos va a ser la que, cuando una vesícula llega a la membrana plasmática, va a ser equivalente a lo que está fuera de la membrana plasmática. ¿Se entiende? Porque la membrana plasmática, fíjate, si yo tengo una vesícula, todos estos compartimentos tienen la hemicapa citosólica y la membrana plasmática también. De ese lado voy a tener una topografía.
Y adentro de los compartimientos que son negros, ¿sí? Son negros, son equivalentes a mi capa extracelular de la membrana plasmática. Cuando una vesícula emerge del trans-Golgi y se fusiona con la membrana plasmática, esta es una vesícula que se fusionó. ¿Qué quedó hacia adentro de mi capa citosólica? Y mi capa luminal, que estaba dentro de la vesícula, que venía dentro del Golgi, que venía dentro del retículo, ¿hacia dónde quedó? Hacia adentro. ¿Está bien? Entonces, bueno, este es para que les quede, después el concepto importante, es lo mismo que si yo veo un iceberg, de arriba veo cosas y de abajo veo otras. ¿Sí? Bien, entonces, esto es referente a las, así es como yo vería, por ejemplo, esta es membrana plasmática, ¿por qué? O podría ser membrana del bol luminal. ¿Sí? Membrana plasmática en el exterior o membrana luminal del Golgi o del retículo. ¿Por qué? Perdón, no luminal. Luminal y extracelular, porque tengo glúcidos. Los glúcidos están en los lómenes del retículo del Golgi, vesícula, membrana plasmática. Los glúcidos que forman las glucoproteínas y los glucolípidos están hacia el extracelular o hacia los lúmenes de los compartimientos que sintetizan. Y fíjense que acá tengo un grupo lípido, pobrecito chiquitito de y acá, si yo miro a la membrana plasmática desde el citosol, fíjense que lo que estoy viendo es diferente. Bien. Esta topografía, sobre todo lo que está hasta el extracelular, es muy importante para desarrollar anticuerpos, sobre todo los anticuerpos, cuando hablamos de los anticuerpos, yo les dije que se utilizaban, por más que forman parte de nuestro sistema de defensa, se utilizan en diagnóstico. Los utilizamos en miles de técnicas que van a ver en la carrera. Entonces, hay unos anticuerpos que se llaman conformacionales, que lo que reconocen es las formas. Se va a agregar por complementariedad molecular. Entonces, es importante saber cómo es la topografía de los anticuerpos. Bien, avanzamos. Bueno, y acá les quiero hablar, este esquema es para hablarles de la vectorialidad de la proteína. La proteína se va a sintetizar, las proteínas que atraviesan la membrana tienen una vectorialidad, ustedes saben que es un vector. Tiene una flecha que genera la dirección. Las proteínas dentro de esta topología tienen una vectorialidad. O sea, cuando son sintetizadas, lo van a ver bien, la semana que viene empiezan con síntesis de proteínas, cuando son sintetizadas, la proteína va a tener una vectorialidad que va a tener lo que está hacia el extracelular de función, el dominio transmembrana, generalmente es una hélice, hay muy pocos ejemplos de proteínas transmembranas que tengan pocas letras, pero algunos hay, y su dominio citosólico en el citosol. A ver, es redundante. ¿Qué hubiera pasado si por alguna falla celular me quedaba el dominio de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera? ¿Esa proteína funciona? No. Por eso es que la proteína tiene que mantener la vectorialidad con la que está codificada en el ADN. ¿Sí? Pero puede existir que por alguna mutación o lo que fuera, esa vectorialidad cambie, entonces la proteína ya no funciona como debería, porque fíjense, esta parte que puede ser, por ejemplo, el dominio extracelular de algún receptor que ser reconocido por el glando ya no va a estar. Entonces esa hormona que se tenía que pegar al receptor ya no puede actuar. ¿Entienden? Entonces tiene que mantener las características. Bueno, lo que puse acá es el disulfuro, porque lo que les quería decir es que tanto los glúcidos como los puentes disulfuro en las proteínas están o se encuentran siempre hacia la zona luminal, hacia la región luminal del compartimiento o hacia el extracelular. Si yo tengo una conformación, un dominio, que es una región compacta de estructuras que esté estabilizada por un puente disulfuro, es el lado de afuera de la célula o en el lado luminal. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Ese puente disulfuro es lábil ante un ambiente reductor. Y si tengo un ambiente reductor, como el que hay en el citoplasma celular, ¿qué pasa con el puente disulfuro?
se transforma en 2-sulfidrilo y se pierde la estabilización. Entonces, adentro, los dominios citosólicos, o las proteínas citosólicas, no exponen puentes de sulfuro. Bien, estuvimos hablando de las propiedades de las proteínas, hasta ahora. Lo último que vamos a hablar es del movimiento. El primer modelo de Singer y Nicholson decía que estaba en la capa lipídica, que las proteínas se movían así, tranquilamente en la bicapa porque era fluido. Bueno, esta revisión de la membrana plasmática y todos los experimentos que han hecho los investigadores, lo que han redefinido es cómo se mueven estas cosas las proteínas. Las proteínas pueden ser que alguna pueda tener movimiento libre y al azar, que está representado acá en este gráfico, que sería esta que va como loca por todos lados, ¿ven la trayectoria? Pero la mayoría no está libre. La mayoría depende, por ejemplo, miren acá abajo. Este es un esquema de trabajo de Nicholson, que les dije, donde él cuenta los avances en la estructura de la célula, de lo que se refiere a esto. Fíjense que proteínas azules, ven que están interaccionando con esto que está acá. ¿Eso qué es? Citoesqueleto. Entonces, hay muchas proteínas que van a estar ancladas al citoesqueleto y no van a poder moverse de donde están. Y eso es una función biológica. Hay otras proteínas, por ejemplo esta, ven, que tiene una dirección de movimiento dada por este vector. Está anclada a otro elemento del citoesqueleto que en general es tubulina, que la tubulina le va a permitir desplazarse la proteína sobre ese elemento del citoesqueleto. ¿Se entiende? No, hay algunas proteínas que están interaccionando con el citoesqueleto y eso tiene un motivo funcional. Y hay algunas otras proteínas que están todavía más quietas en la membrana, que son las que interaccionan a su vez entre ellas, como esto. ¿Ven acá que tenemos proteínas fundadas? Los dominios extracelulares interaccionan entre ellos. Eso se llaman clústeres de proteínas o agrupamientos de proteínas. Y en general son necesarios para la sementización celular. Entonces, no siempre se pueden mover libremente las proteínas. Te pregunto, ¿tenemos una proteína en la membrana? Sí, algunas sí, pero las están ancladas al citoesqueleto y tienen que moverse de una determinada manera o no se mueven nunca, porque existen todas esas posibilidades. Bien. Obviamente, el otro tipo de movimientos es que ustedes ya vieron en histología que existen este tipo de células, que son epiteliales, que son células polarizadas, no porque tengan un polo negativo o uno negativo, sino porque tienen dos. Ustedes, eso me lo contestan muchas veces en los exámenes. Una célula es polarizada cuando tiene un dominio celular muy diferente en la zona apical que en la basal. ¿Sí? Por ejemplo, las células celulares están muy polarizadas porque tienen todo el retículo endoplasmático debajo del núcleo y todo el Golgi, las vesículas, todo arriba del núcleo, para separar. Y ese tipo de células que son epiteliales tienen dos cocinas de membrana, el apical y el vasolateral, que lo van a estudiar muy bien en uniones. Y acá hay una unión que se llama unión estrecha, y esa unión estrecha casi que sella la membrana, casi, no todo. Entonces, acá lo que les quiero mostrar es el impedimento de estas proteínas que se podrían mover libremente por la membrana, pero que nunca se van a poder desplazar a la vasolateral porque tienen la unión estrecha. Eso es muy importante, sobre todo en las células del riñón, del intestino. Porque yo tengo que tener hacia la luz del intestino unos transportadores para que absorban los nutrientes, y en la vasolateral, que van a estar cerca del extracelular, cerca de los vasos sanguíneos, otro tipo de transportador. ¿Se entiende? Bien, vamos a ver ahora a mis amigos los lípidos. Porque todas las proteínas no se verían menos si los tuvieran a ellos. Los fosfolípidos yo les dije que son los que forman la bicapa, no serían los de mí. Son los que forman la bicapa, son los fosfolípidos. Miren, este es el ejemplo de la fosfatidilcolina. La fosfatidilcolina tiene una forma cilíndrica, que yo la publico en el espacio. Y eso va a favorecer
que se apilen como si fueran latas de duraznos o de tomates o lo que les ocurra, y que los fosfolípidos tienen la propiedad de autoensamblarse, porque rápidamente se van a poner colita con colita en una hemicapa y después las dos hemicapas van a interaccionar, están en un medio acuoso, si no es termodinámicamente no favorable. Van a formar la bicapa, y esta bicapa está exponiendo todavía esta zona del medio, ¿ven? Esa zona del medio es hidrofóbica, está todavía en el medio acuoso, ¿qué tiene que hacer? Sellar. Entonces, esta bicapa se va a sellar y va a formar esto que se denomina liposoma. Eso es un liposoma, no vesícula. Un liposoma es como una célula vacía. Es lo que se podría considerar como el antecesor de la célula primitiva. La vesícula de la que les hablé al principio, englobando adentro algo acuoso. Esto es muy importante que ustedes lo aprendan. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas medicaciones que terminan por nanopartículas, las nanopartículas son nanovesículas. ¿Está bien? Yo les voy a dejar en el campus, si quieren leerlo, un artículo de una revista farmacéutica que les explica sencillamente cuáles son estos avances en la medicina personalizada. Bien. Y esto, por favor, esto de acá arriba, fíjense la forma, recuerden lo que hablamos recién. Esto es una micela. Bicapa, micela. Bicapa con forma liposomas. ¿Sí? Los liposomas son bicapas que encierran un medio acuoso. Bien, otra característica que tienen las membranas es distinto espesor. Ese distinto espesor va a estar dado por la composición del lugar donde esté mirando la membrana. Si tengo fosfatidilcolina, voy a tener un determinado espesor, pero si en lugar de fosfatidilcolina tengo fosfatidilcolina unida al colesterol, ese colesterol que se va a unir en los primeros carbonos de la rueda del ácido graso, va a hacer que esos primeros carbonos se activen por la interacción hidrofóbica que existe entre la molécula del ácido graso y el colesterol. Entonces, el ancho de la membrana va a ser mayor. Y si en lugar de fosfatidilcolina tengo esfingomielina, la esfingomielina tiene colas más largas que la fosfatidilcolina. ¿Sí? Entonces, el mayor ancho de la membrana biológica, que no va a ser en toda la membrana. Esto es lo que redefine Nicholson, Nicholson. Hay zonas de las membranas donde voy a tener más abundante esto, que vamos a ver que se llaman balsas lipídicas, y que van a tener también una función biológica. Esto respecto del espesor. Respecto de las curvaturas de las membranas. ¿Por qué se curvan las membranas? Por suerte se pueden curvar, ¿no? Se curvan gracias a lípidos, la fosfatidilcolina dijimos que era un cilindro. Se curvan gracias a lípidos que pueden formar estos puntos, no ácidos grasos. Un ácido graso en la membrana es detergente. Tiene que ser un fosfolípido que lo que tiene que tener es una cabeza polar chiquita, entonces las dos polas quedan en esta forma. ¿Se entiende? Por ejemplo, la fosfatidiletoanolamina o el ácido fosfatídico, que es un cursor de síntesis. La fosfatidilcolina es la que tiene la cabeza más grande. Entonces puede formar el cilindro. La fosfatidil, fíjense la fórmula en el libro. La fosfatidiletolamina tiene una cabeza chiquita, entonces las colas quedan formando con un primer. Fíjense que esto le va a permitir a la membrana favorecer una alta concentración en mi capa interna, favorecer las curvaturas que tiene la membrana de la célula. Bueno, no son planas. La membrana está curvada, ¿está bien? Y este concepto que es muy importante, y no sé por qué a ustedes no les gusta, a ver si lo tengo acá, es el concepto de asimetría. La asimetría de membrana es importante porque por lo que les acabo de decir de la topología, cosas del lado y cosas del otro, y cada uno va a tener una función, ¿está bien? En la membrana plasmática, ¿qué les parece? Las membranas de adentro, dentro de la célula, ¿son asimétricas? ¿O solo la membrana plasmática es asimétrica? En cuanto a la bicapa lipídica. No saben. Todas las membranas son asimétricas, excepto, por ahora, la retículo nuclear. Ahora vamos a ver por qué. Pero todo el resto de las membranas son asimétricas.
Por eso les digo, cuando empecé la clase les dije, membranas son todas. Ustedes, cuando les hablo de membrana, me ponen membrana plasmática. Igual que no sé por qué. Cuando les hablo del retículo plásmico, me escribe el retículo sarcoplásmico. Eso existe en el músculo, en el resto de nuestro anatomía, es retículo endoplásmico, ¿sí? Okay. Bueno, fíjense, respecto de los fosfolípidos, mayoritariamente, quiero decir que fosfatidilcolina hacia afuera y esfingomielina. Y estos que están acá, con estos saboritos turquesa, son glucolípidos. Bien. Y esta es una membrana plasmática. Hacia el interior voy a tener fosfatidiletoanolamina, que ya vimos que va a haber una determinada curvatura. Tengo que tener fosfatidilcolina también, porque si no, no tengo impacto. ¿Entiendes? Además son fosfolípidos minoritarios. Pero dentro de los minoritarios van a estar siempre hacia adentro la fosfatidilcerina, el fosfatidilinositol y los polifosfoinositoles que les mostré, que eran los fosfatidilinositol, que tienen reemplazados sus oxidrilos por fosfato. ¿Para qué le sirve a la célula esto? Miren, le sirve para un montón de funciones. Estoy hablando de los lípidos ahora. Recuerdan las mismas propiedades de las membranas respecto de las proteínas, que ahora estamos viendo respecto de los lípidos. Si me aumenta la fosfatidilcerina del lado de afuera, es una señal de muerte. La célula entró en apoptosis. Tiene que estar siempre del lado de adentro. Bien. Del lado de adentro, estos lípidos, fosfatidilinositol, fosfatidilcerina y los polifosfoinositoles participan en todas estas vías de señalización que vamos a ver antes del final del cuatrimestre. Este tema más lindo que este más cómodo. Bien. Cuando tengo el fosfatidilcerina y inositol están siempre hacia el lado de dentro porque es una función de señalización. Si cuando la célula activa el programa de muerte celular, por ejemplo, porque después de que se dividió el ADN quedó mutado, o sea, no puede permitir que las cifras estén mutadas, activa el programa de muerte. Cuando se activa el programa de muerte, una de las cosas que ocurre es trasloca la fosfatidilcerina desde el lado de adentro hacia el lado extracelular, estamos hablando de la membrana plasmática, ¿sí? Trasloca, y esa acumulación de fosfatidilcerina del lado exterior va a ser una señal, es una señal para que el macrófago la fagocite. ¿Sí? Bien. O sea, la simetría de los lípidos tiene una función y la simetría de las proteínas también. Recuerden la topología y la vectorialidad de las proteínas. Bien. Ahora, esto de pasa un lípido de un lado para el otro, ¿cómo ocurre? Ustedes saben, esto estamos hablando ahora del movimiento de los fosfolípidos. ¿Se pueden mover los fosfolípidos? Sí, se pueden mover. Pueden moverse sobre su eje, pueden desplazarse. ¿Qué más pueden hacer? Bueno, pueden moverse, pero el flip-flop, este pasaje de un lado para el otro, no lo pueden hacer tan libremente. ¿Está bien? ¿Por qué no lo pueden hacer tan libremente? Implicaría pasar. Porque tiene una terrible cabeza polar que tiene que atravesar todo un mundo hidrofóbico y eso es termodinámicamente no favorable. Entonces, el movimiento de traslocación de un lado al otro no es posible. Acá les dejo, para que ustedes lo vean, cuáles son los tiempos de flip-flop, si se lo pudiera medir, se puede medir con sondas, los que estudian físico-química biológica lo han hecho, pero fíjense que contra más grande sea la cabeza polar de ese líquido, este por ejemplo, que es un gangliósido, es un la ganglina, prácticamente no se detecta el movimiento del flip-flop. Entonces, y cuando tengo una cabeza polar chiquita, como la del colesterol, podría ser flip-flop o el tiempo medio, o sea, cuánto tarda el colesterol en traslocar, es de 2 minutos. En general, los fosfolípidos como cabeza polar, como lleva un tiempo la translocación, y la célula no puede tener los tiempos que tenemos nosotros. Todo tiene que ocurrir rápido
cuando se trata de procesos celulares. Están ayudados por proteínas transportadoras, que les van a transportar de un lado hacia el otro de la membrana. ¿Está bien? Conocidas, no sé si las conocían ustedes, como FIPA. Puedo tener en el retículo endoplásmico, sobre todo, proteínas que transportan por lipasas no dependientes de ATP y proteínas lipasas dependientes de ATP. Este es el aparato de Golgi. Miren esto. Acá estoy en el retículo endoplásmico. ¿Qué dice ahí? El retículo endoplásmico hay simetría. ¿Por qué líquidos se sintetizan en el retículo endoplásmico? Entonces, la velocidad de síntesis de cada uno de los fosfolípidos es diferente. Supónganse que está sintetizando mayoritariamente fosfolípidos. Si mantuviera la simetría, se expandiría una hemicapa y la otra no. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque seguiría metiendo, si mantuviera la simetría, como más fosfolípidos en el que del otro, y la otra hemicapa no se expandiría. Entonces esto no puede ocurrir. Se tiene que aumentar la superficie de la membrana de forma pareja. Entonces en el retículo se va sintetizando y mantienen la simetría de manera tal de mantener el espesor de la membrana, la estructura de la membrana en condiciones homeostáticas. Pero a partir del retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi existen estas fosfolípido-aminotransferasas que van a comenzar a traslocar hacia un lado y hacia el otro los fosfolípidos para darle la simetría a la membrana que tiene que tener en su destino final, que es la membrana plasmática. ¿Sí? Porque las membranas se van en el campus, yo eso no lo doy acá por tiempo, el campus va a tener un apartadito que habla de biogénesis de membranas, un cuarto diapo, para que tengan idea, porque ustedes se van de biología sabiendo cómo se sintetiza el ADN, sabiendo cómo se sintetizan las proteínas, pero no saben cómo se sintetizan las membranas, cómo produjo una membrana nueva. Entonces tienen ahí 4 diapos como para que lo vean. Entonces, en el aparato de Golgi voy a tener fosfolípidos, aminotransferasas que son para translocar fosfatidilcerina y fosfatidilterolamina fundamentalmente, porque recuerden que yo a estos lo tengo que tener en mi capa lunar, capa citosólica, en mi capa citosólica de la membrana plasmática. Y si los tengo del lado luminal, en el aparato de Golgi, estaría quebrando la simetría de membrana, lo tengo que mandar para el otro lado. Bien. Y vamos al tema más conflictivo para ustedes, que es el de la fibra. Se dice que las membranas son fluidos, el concepto más importante, que tienen la resistencia del aceite de oliva. Y tienen una razón de ser eso. Y es así. Las membranas pueden estar en dos estados. Nuestras membranas están más parecidas a esto que a esto. Esta es una membrana en estado compactado, en estado, se lo llaman cristalino. Y esa es una membrana en estado líquido. Esta es una membrana en estado gel, esta es una membrana en estado líquido, más fluida. ¿Sí? Se puede pasar de una membrana en estado compactado, y estamos hablando ya de los factores que afectan la fluidez, si aumenta la temperatura, porque si aumenta la energía calórica, aumenta la temperatura. Porque si aumenta la energía calórica, ¿qué pasa con las colas? Se empiezan a mover. Y si se empiezan a mover, ¿qué pasa con lo rígido de la membrana? Se vuelve más frío. Es como la manteca que se derrite para formarse líquida. ¿Sí? Pregunto yo, ¿nosotros podemos aumentar la temperatura? Entonces tenemos que buscar otra estrategia. ¿Sí? Las bacterias por ahí sí con cambios de temperatura podrían, porque las bacterias viven en intemperie, si hace mucho calor o hace mucho frío, tienen que buscar otras estrategias para cambiar la fluidez. Pero en nuestro caso no. Entonces, lo que va a importar en nuestro caso es la composición química. La composición química fundamentalmente de los ácidos grasos, no, porque tienen la idea de que el colesterol, no es. Los ácidos grasos son los importantes para la fibra química. Yo si tengo ácidos grasos de tipo saturado, que es saturado es que no tengo ningún doble enlace, restaurante orgánica.
o saturados en forma trans, fíjense, saturados en forma trans, como este que está acá, que no lo puedo buscar acá. Trans quiere decir que se forman doble enlaces y quedan restos diferentes haciendo el color. El ácido saturado en forma trans es como un ácido graso saturado, la carrera va a ser lineal. Si tengo cadenas lineales, van a estar en este tipo de estado. Y las colas de los ácidos grasos van a poder interaccionar más y la membrana va a ser más compacta y más fluida. En cambio, si tengo muchos de estos ácidos grasos, el 18,3,3 es que tiene 3 dobles enlaces en cis no es trans. Los ácidos grasos cis son los que tienen el doble enlace en cis, son los que le van a dar a estos ácidos grasos, los van a quebrar en la forma de su molécula. Y si yo tengo todos estos ácidos grasos, imagínenselos acá, esa membrana tiene un impedimento esférico para que las colas interaccionen fuertemente, ¿se entiende? Entonces, tener más cantidad de estos ácidos grasos dentro de mi membrana es bueno. Por eso se trata, vayan a Farmacite, vayan a Farmacite, acá teniendo una membrana nueva porque no estaba dentro. Vayan y fíjense que ven 22,3 en cápsulas. Lo que tengo acá es el 18,3 en cápsulas. Eso no se vende. Para tomarlo, ¿dónde va a ir un ácido graso cuando me lo tomo y es distribuido? A formar parte de las membranas. O si me sobra, lo van a meter en un compartimiento nuevo que se llama bolsas lipidas. Bueno, acá tenemos también lo pueden encontrar en farmacia. Este es el nuevo CLA, vayan, fíjense dónde está el CLA. Este es un ácido graso que se genera en la vaca, que viene en la leche, por rumiación. ¿Vieron la rumiación de la vaca? Bueno, lo genera ella. A partir de un ácido graso saturado, forma dos insaturaciones, una de las cuales va a ser trans y la otra va a ser cis. Pero el hecho de que tenga alternada una insaturación cis y una trans hace que se quiebre la molécula. ¿Sí? Entonces es considerado que este es un ácido graso favorable para la estructura de las membranas. Y vamos al colesterol, el culpable de todas las cosas en la vida. Colesterol es un bajo. Un bajo. Si no tengo colesterol y tengo esta membrana, miren esta membrana. No tiene colesterol. Está totalmente compactada. ¿Qué pasaría si yo en medio de las cabezas polares meto el oxígeno del colesterol y acá en el medio meto esta unión? ¿Se separarían o no las colas? ¿Ustedes qué les parece? Iban a decir, no contesto porque están haciendo. Se separan. Entonces, el hecho de que entre los fosfolípidos haya colesterol vuelve a las membranas más fluidas. Miren, tengo un fosfolípido y otro fosfolípido. Los primeros carbonos, en los 10 primeros carbonos del fosfolípido, voy a tener este colesterol interaccionando. El hecho, miren cómo se inserta el colesterol y la colina. Va a impedir que estas cadenas, en este caso tengo un ácido graso saturado que se representa lineal y un insaturado que se representa con un tigre. Pero va a impedir que las cadenas interaccionen. Entonces van a ser compactos. ¿Cuánto colesterol puedo tener? No mucho, porque va a llegar un momento que si tengo mucho colesterol la membrana pierde la funcionalidad. Porque la célula tiene que tener, las membranas tienen que tener la fluidez justa y necesaria. Si tengo más fluidez, no funciona. Si tengo menos, tampoco. ¿Está bien? Entonces, no piensen que el colesterol rigidiza la membrana de manera que se ve terrible. No. El colesterol es un factor. Cuando está muy rígida, aumenta la síntesis de colesterol. De hecho, el sensor de la rigidez de la membrana está en el retículo. Cuando detecta una membrana muy rígida, aumenta la síntesis. Cuando la detecta muy fluida, nivela la síntesis. ¿Se entiende? Por eso se lo llama bajar. Sí. O sea, el contacto se hace con el colesterol con la parte del física. Ese no, la física no. El oxidrilo del colesterol va a interaccionar con las cabezas polares de los fosfolípidos y el núcleo, los dos ciclos, esos que tienen el ciclo pentano del hidrógeno entreno,
va a interaccionar en el núcleo hidrofóbico de las membranas. Quiero decir algo, el hecho de tener el colesterol, ahí en estos 10 primeros carbonos, 12 carbonos, hace que toda esa zona de la membrana sea más compacta, o sea más hidrofóbica. Esa primera zona, porque siempre se habla, cuando uno mide la fluidez de la membrana, se habla de esta zona que está acá y la zona central. En la zona central siempre la membrana es más fluida, porque el colesterol no llega hasta la zona central, ¿se entiende? Mientras que en la zona que está hacia las dos partes acuosas, cerca de la cabeza polar, ahí la membrana es más compacta y más hidrofóbica. Y eso favorece a que no pasen las moléculas que tienen que pasar. ¿Entiendes? Al tener esa barrera tan hidrofóbica ahí, no puede pasar cualquier molécula. Van a tener que pasar a través de transportadores que no te van a empezar a pasar o a aprender mañana. Esto era para mostrarles simplemente que existen esas balsas lipídicas. Fíjense, esto es una balsa lipídica, esto es una balsa lipídica. ¿Cómo es la membrana en la balsa lipídica? Más ancha. ¿Y para qué sirve la balsa lipídica? La balsa está formada por colesterol, por glicerina y estinfolina. ¿Para qué me sirve? Es rígida esa zona. Me sirve porque algunas proteínas, como la membrana está fluida, no actúan. Necesitan pasar a una zona de la membrana rígida para activarla. Imagínense que cuando una proteína cambia de una zona fluida a una zona más rígida, ¿qué le va a cambiar a la proteína? La conformación transmembrana. En una zona de la membrana está muy cómoda y en la otra se tiene que estirar. Cambia esa conformación. Y ese estiramiento va a hacer que la proteína se active o se inactive. ¿Está bien? Esta es otra forma de regulación de la proteína, de la actividad. Eso ocurre en general con algunos receptores. Bueno, yo les estoy dejando preguntas, contéstenlas. Tienen que no sé para dónde voy, pero ya estamos terminando. Lo que les quería mostrar eran 2 diapos. Les quiero mostrar esto para que no tengan la idea de que la célula es como los dibujitos que ustedes ven. Esto que tienen acá es la verdadera disposición, ¿ven los tubitos estos celestes? Esa es la verdadera disposición del retículo endoplásmico. Se extiende por toda la célula como si fuera un encaje. Y esto que tienen acá, después mírenlo bien, son puntos de contacto. El retículo endoplásmico está en contacto con todos los compartimientos, cosa de que pueda pasarle cosas rápidamente de una membrana a la otra, con la membrana plasmática, con la mitocondria, para que vayan sacándose ideas que traen de una biología general. Es una biología por el o más avanzada en cuanto al conocimiento. Bueno, los dos tipos de retículo. En el retículo al cual se asocian los ribosomas se sintetizan las proteínas de membrana y de secreción, y en el retículo endoplásmico liso se sintetizan todos los lípidos relativos. Esto, véanlo, está en ese apartado que yo les dejo, de cómo es la síntesis de los lípidos, pero fíjense, esto es retículo endoplásmico. Fíjense que en el retículo endoplásmico se van sintetizando paso a paso los lípidos que van a formar parte de la membrana. Esto es lo que yo les decía. Esta es la hemicapa citosólica. El lípido, una vez incorporó el ácido graso, se mete en la membrana, no puede ser. Ahora, como las enzimas que en síntesis de lípidos tienen sus sitios activos hacia el citosol, ¿qué pasaría si se insertan todos de este lado? Esta hemicapa crecería mucho y la otra no. Es por eso que traslocan, para tener siempre la extensión de la hemicapa, y luego la simetría se genera en el otro compartimiento. ¿Sí? Esto que tienen acá, TAG, ¿qué es el TAG? El otro líquido que tienen. Los triglicéridos. Los triglicéridos se sintetizan también en el retículo endoplásmico y forman esto, me interesa mostrárselo. Se forman, no forman parte de la membrana. Ojo, que a veces ven esta imagen y como no ven, ¿no? Dicen que la membrana es un triglicéridos. No. Esto es triglicéridos, fíjense dónde se está
está acumulando entre las 2 semicapas del retículo endoplásmico. Lo que terminan de formar es esto que está acá, que no lo puedo marcar con acá. Terminan de formar esto. Y eso se llama obra lipídica o lipid droplet, que es considerada una organela celular, un organismo celular, como se quiera llamar, no es un compartimento, una organela, ¿sí? Que tiene muchísimas funciones. Por un lado, almacena líquidos en una célula como fuente de energía o para formar membranas, porque almacena. Pero además, en la superficie de la gota lipídica, tengo una monocapa de fosfolípidos, se van a insertar un montón de proteínas y van a actuar las gotas lípidos como plataformas de almacenamiento. Es muy interesante el estudio de las gotas lipídicas y además cuando uno las estudia son muy lindas de ver. Listo, hasta acá llegamos. Lo que les quiero decir, este es un resumen. Espero, no sé si todo lo que vieron lo habían estudiado en biología general. Hay muchos conceptos nuevos, repásenlos, son importantes para los que leen. Lo que les quiero dejar en esto es como un resumen, muy resumido. Lo que quiero que tengan en claro es que la composición en líquidos regula la actividad de las proteínas, por lo que acabamos de ver, vida, y que el importante de las membranas para su fluidez debe ser las cadenas cortas. Las cadenas cortas, vean lo del libro. Las cadenas cortas también influyen en la fluidez de la membrana, de la revista. Entonces, lo importante de la composición del fosfolípido, más allá de la cabeza solar, que no sabemos sobre el otro, es la composición en ácido graso. Y los fosfolípidos que tienen ácidos grasos saturados no son muy buenos para las células porque la rigidez. Cuando la membrana se rigidiza va a cambiar la actividad de las proteínas. La membrana tiene que tener la fluidez justa y necesaria. Y eso está regulado por sus ácidos grasos y por el colesterol. Cuando la célula detecta todo eso, cambia ácidos grasos saturados por insaturados, aumenta o inhibe la síntesis del colesterol. Es realmente muy apasionante. Y este artículo se los voy a dejar. Este es un artículo, miren cómo se llama la revista, farmacéutica. Está bien, yo sé que la mayoría de los que deberían estudiar bioquímica, ¿no? Pero bueno, es interesante. Esta revista farmacéutica lo que hace es hablarles de las nuevas formas de administración de fármacos. Por ejemplo, las nanopartículas producidas por vesículas de líquidos. ¿Cómo se hace además para que esas nanopartículas? Es muy interesante. Yo estudié en biología. ¿Cómo hago yo para hacer una vesícula y que vaya donde yo quiero que vaya? No iría a toda la célula, ¿no? Bueno, eso se llama funcionalización de la vesícula y hoy en día la tecnología farmacéutica ha avanzado mucho y puede llevar adentro del liposoma, el liposoma no chiquito, medicación, o lo puede llevar en la membrana. Medicación, por ejemplo, podría llevar anticuerpos que tienen que ir unidos a membrana para que actúen células tumorales. Entonces, esto que les vamos dando con es la proyección farmacéutica de lo que nosotros en bioquímica, en todos temas hay los tipos de decisión que le damos o que tratamos de orientar la biología que vamos a hacer. Bueno, chicos, si tienen alguna duda, me escriben al mail y si no me ayudan mejor, porque entendieron todo, leyeron el libro, aclararon las dudas. Escúchenme una cosa, algo importante. ¿Hay alguien de la comisión 1 o 2? Están diciendo, nos llegó a los oídos, que el lunes hay paz. Entonces, nosotros les vamos a mandar SIUS, estén atentos a los SIUS. No sé, nosotros cuando podemos dar clase, damos clase, pero si nos cierran la puerta de la facultad no podemos entrar. Y esto es lo que ha ocurrido en este tiempo con los paros. Los nuevos docentes que cierran la puerta no pueden dar. Entonces, como tienen el taller, y es importante, porque tampoco lo que yo voy a dar en este taller está muy rebuscado en el libro, lo que vamos a hacer es a pedirles que recuperen en otra comisión, en la que puedan. ¿Está bien? ¿Me entendieron?
van y le dicen, yo soy de la comisión lunes, los anotan y le pasamos su presente. Y es que llega al paro, si no hay paro, es clase. ¿Bien? Ya está confirmado, me dice la compañera. Entonces, docente y no docente, por eso les digo, estamos, bueno, les vamos a mandar por Ciu, traten de recuperar, no vayan los 70 a una comisión, porque no van a poder recuperar en una comisión, porque antes no es una solita. No es culpa mía. No, pero quiero decir, traten de distribuirse, de ir a distintas comisiones y de decirle al encargado que la comisión total tengo a recuperar para que les pasen el presente de la. Bueno, buen fin de semana. Porque yo no los veo mañana.